para grabar. Listo. Hay una parte muy importante, muchachos, de las funciones y es el scope. ¿Sí? Déjenme, yo pongo esto por aquí, por acá. ¿Sí? Y con scope hacemos alusión al alcance que tiene una variable en las funciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, me voy a ir acá a funciones y voy a crear por acá una función scope. ¿Sí? Y esta función simplemente es un console log de algo, ¿vale? Ahora, si yo tengo definida una variable afuera de esta función, voy a poder accederla en cualquier lado, en cualquier cuerpo de una función o donde yo quiera, por ejemplo. ¿Sí? Y aquí entonces, si yo hago agrego en el console log la variable example, pues voy a poder accederla. Entonces, voy a inicializar esta función, scope, y miren que eso es JavaScript. Aquí no, examples. Y aquí ayer estaba haciendo algo por acá. Y esto lo quito. Y voy a agregar el script de functions. Sí, entonces miremos. Hago un console log de una variable que no declaré dentro de la función y la puedo acceder, ¿sí? Pero diferente fuera, muchachos, si yo creo esa variable dentro del scope, ¿sí? Y la trato de acceder fuera. ¿Sí? Esto no se puede hacer. ¿Sí? Si yo definí una variable dentro de una función, el scope o la vida de esa variable solamente va a ser dentro de ella misma. Y entonces miren que, por ejemplo, este señor ya me está diciendo, hey, yo no puedo encontrar nada que se llame example1. ¿Quisiste decir example? ¿Sí? Entonces, a eso nos vamos, ¿vale? Yo puedo definir variables a nivel global y cuando son globales, como en este ejemplo, sí puedo accederlas en cualquier contexto de una función, ¿vale? Pero cuando defino una variable dentro de la función, pues ahí sí no puedo acceder a ella. Solamente podría acceder si estoy dentro de este cuerpo de la función. ¿Sí? Solamente era esa pequeña teoría porque muchas veces nos pasa como que, ¿por qué si definí una función acá adentro no la puedo acceder afuera? Pues es por eso, es por el scope y el alcance que lleva una variable. Depende de dónde se defina. ¿Vale? Listo. Bueno, entonces, ¿hace sentido esto que acabamos de ver? Sí, profe. Excelente. Bueno, muchachos, entonces ahorita creo que con este tema que sigue del DOM, vamos cerrando nuestra parte teórica de JavaScript, porque ya lo que sigue es práctica, ¿sí? Ya con la práctica vamos a poder pues afianzar toda la parte teórica que hemos visto y vamos a decir como que, por esto fue que aprendimos esto, ya sé cómo utilizarlo, ¿vale? Entonces, miremos. Bueno, ¿qué es el DOM? Básicamente, el DOM, en inglés, por sus siglas, Document Object Model, ¿sí? Y es la estructura del HTML que puede ser accedida mediante JavaScript para modificar su comportamiento, ¿sí? Su comportamiento o contenido, ¿sí? Entonces, una vez nosotros accedemos al DOM, ya vamos a tener en JavaScript toda la estructura del HTML que creamos. Entonces, va a ir haciendo sentido toda esa estructura que definimos al principio del curso, haciendo nuestra landing page, que si el código está bien organizado, pues va a ser mucho más sencillo mediante JavaScript modificar el comportamiento o hacer algo dinámico. ¿Sí? Entonces, el objeto document en JavaScript es la forma de acceder al DOM. ¿Sí? Es simplemente
es una propiedad o es un objeto document y ya a partir de él vamos a poder acceder a cualquier elemento del HTML, ¿sí? Entonces, para eso JavaScript tiene un API nativo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar los elementos, ¿sí? Si queremos hacer una modificación o interacción de un elemento en nuestra página, lo primero que debemos hacer es seleccionar ese elemento, ¿vale? Y para eso, muchachos, es que juega un papel tan importante nombrar los elementos con clases o IDs, ¿sí? Miren que hay unos métodos nativos de JavaScript que me van a permitir seleccionar elementos por el ID, getElementById, getElementsByClassName, ¿sí? Por una clase. También puedo seleccionar los elementos por el tag, es decir, por la etiqueta, ¿sí? Y un query selector que ya es más avanzado y aquí yo le puedo pasar lo que yo quiera. Y le puedo pasar un ID, le puedo pasar una clase y él me va a devolver el primer elemento que encuentre, ¿sí? Entonces, por eso es que en el principio del curso era tan importante que le definiéramos clases o IDs a esos elementos, ¿vale? Entonces, vengámonos para acá y creemos aquí un nuevo archivo que se llame DOM.js. ¿Sí? Y aquí en How to Start vamos a comentar esto, borrémoslo. Y aquí DOM.js. Listo. Entonces, bueno, miremos el primer ejemplo, ¿vale? Entonces, ya sabemos, si queremos hacer una modificación en JavaScript, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el elemento. Y entonces, por ejemplo, voy a tener por aquí un H1 con un ID title y en su interior va a tener my title. ¿Sí? Esto. Entonces, según la teoría, esto nos dice que si queremos hacer una modificación de la acción de un documento en nuestra página, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el elemento. Para ello, se suele identificar el elemento a través de un ID o una clase. Ya el ID lo tenemos definido, que es title. Entonces, la manera de acceder a esto, muchachos, es utilizando el objeto document, ¿vale? Entonces, lo que debería hacer es, primero va a guardar ese elemento en una variable, ¿sí? Entonces, voy a decirle const title es igual a document, si ya hago referencia al DOM, get element by ID, mayúscula en camel case, by ID, ¿sí? Y aquí le paso simplemente el nombre, la ID, no hace falta agregarle el signo de este hashtag, este hash, no hace falta, sino que simplemente es con el nombre del ID, title, ¿vale? Y si ahora hago un console log de title, ¿sí? Miren que aquí ya me está mostrando el elemento. ¿Sí? Este es el H1 title. ¿Sí? Title, document, get element by ID. Ajá. Sí, entonces miren aquí ya estoy accediendo por JavaScript a un elemento HTML. ¿Sí? Entonces ya ahora ya podría hacer cualquier modificación de estos elementos. ¿Vale? Entonces miremos entonces qué otros ejemplos tenemos. También puedo hacer por clase, Entonces, por ejemplo, si yo quisiera aquí seleccionar, por ejemplo, todos los subtítulos, por ejemplo, my projects, es un poquito de zoom, eso sí, my projects, tengo otro por aquí, contact, sí, tengo estos dos, y esto va a tener una clase, subtitle, y igual esta, ¿vale? Ahora, ¿cómo podría acceder a esto? Entonces, const, primero guardamos todos esos elementos en una variable, ¿sí? Y lo que nos dice aquí la documentación es que va a buscar los elementos, es decir, que eso nos va a retornar un arreglo de objetos. ¿Sí? Es document get element by class name, es el siguiente. ¿Sí? Y le paso simplemente el nombre, subtitle.
subtitle. Sí, y entonces miremos qué nos devolvió esto. Miren que nos devolvió un HTML collection como una regla, ¿vale? Entonces, si yo quiero modificar cada uno de estos elementos, ¿qué debería de hacer? Sí, si tengo un arreglo y quiero modificar cada uno de ellos, ¿qué debería de hacer en JavaScript? ¿Se les ocurre? ¿Qué debo hacer con los arreglos? Si quiero hacer algo con ellos. ¿Recorrerlos? Exactamente, debo recorrerlos porque si no, pues no puedo modificarlos todos. Entonces, lo que yo podría hacer después es hacer un subtitle for each. ¿Sí? Subtitle. Y aquí ya estaría accediendo a cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces aquí ya podría acceder a ellos, ¿vale? Y los puedo manipular, ¿sí? Pero bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, como ellos son arreglos, muchachos, pues yo podría también acceder a cada uno de los elementos, ¿sí? En su posición. Entonces, voy a acceder al elemento 0, entonces el elemento 0 sería este primer project, ¿sí? Sería este primero de acá. El elemento en la posición 2, índice 1, pues sería entonces este siguiente acá de contacto, ¿vale? Entonces, miren, todas estas son las propiedades que tiene ese elemento en JavaScript, ¿sí? Venga, acá está. Text content, tag name, todas estas son las propiedades que tiene ese elemento, esa representación de ese elemento en JavaScript, ¿sí? Entonces, miren, ¿sí? Entonces ya vimos cómo obtener un elemento a través de su ID, a través de sus clases, y ya sabemos que las clases retorna un array, ¿sí? Esto simplemente retorna un objeto. ¿Sí? Y lo mismo, o sea, así como yo puedo acceder por clases, también puedo acceder por el tag, pero ya sabemos que esto no es una muy buena práctica, porque en lo ideal buscamos siempre que nuestros elementos estén ya con una clase o con un ID definido. ¿Sí? Entonces, en lo posible vamos a tratar siempre de utilizar element by ID o class name o el query selector. De igual manera, miramos cómo funciona este. ¿Sí? Venimos para acá. Const products. Sí, entonces hacemos document.get element by tag name. Y aquí le pasaría, por ejemplo, el nombre del tag. Puede ser un section, entonces aquí ya me cogería todos los sections que tenga en mi documento. Section por 5. Y aquí vamos. Esto era section por 5. No funciona bien. Sí, entonces aquí a ver si me los coge. Así vacíos. Sí, entonces products. Y miren que estoy ya accediendo a todos los elementos por su tag. Pero lo posible manejaríamos son por clases y por IDs, porque así no tenemos el control total de los elementos. Pueden ser que haya más sections que yo no quisiera modificar. ¿Vale? Y finalmente tenemos el query selector, que el query selector es el que más poder tiene, porque yo puedo combinar varios selectores. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo un section acá y dentro de este section tengo un article, ¿sí? Dentro de este artículo tengo un header y dentro de este header tengo un H2, my title article, ¿sí? Y aquí tengo, por ejemplo, un P así, ¿sí? Y a esto le vamos a añadir una clasecita, class news article, y a este header le voy a poner, si manejemos bien, news, por ejemplo,
¿vale? Bajarlo así. ¿Sí? Entonces, el gran poder de Query Selector, Query Cons News, es que yo puedo acceder o combinar diferentes clases y IDs para llegar al elemento que yo necesito, ¿sí? Entonces es Query Selector. Y aquí sí ya voy a combinar los puntos para las clases, para todo lo que necesite, ¿vale? Entonces miramos qué podemos hacer acá. Y digamos, si yo quiero coger este niño TV. Sí, lo podría coger así. ¿Sí? Y puedo ir concatenando más cosas, ¿vale? Déjenme ver. News. Sí, entonces miren que tengo el poder ya antes de decirle, bueno, quiero coger el elemento que está dentro de newsheader, el H2. Y miren que eso es muy parecido a lo que hacíamos en CSS, de acceder a los elementos que están dentro de newsheader, por ejemplo. Y de esta manera ya estoy accediendo al H2. Entonces miren que todo va muy ligado, o sea, esa estructura que estamos manejando actualmente es muy similar a lo que utilizamos en CSS a la hora de definir primero las clases y luego los estilos. ¿Sí? Entonces, Query Selector es muy útil para poder seleccionar varias cosas que de pronto necesiten tanto clases como IDs, y entonces yo podría llegar acá y decirle que esto fuera un ID y decirle news title. Sí, pero obviamente esto debería ser una clase, simplemente por ejemplo, pero aquí yo podría hacer esto. Sí, miren que estoy combinando clases y IDs. ¿Vale? Y de igual manera, miren que me está volviendo el elemento. ¿Sí? Entonces, digamos que tenemos estas 4 maneras. Esto también va a retornar un array. Y esto va a retornar, pues, dependiendo de la cantidad de elementos que hay. Sí, entonces miren que tenemos estas 4 maneras para acceder a los elementos que tenemos en nuestro HTML, ¿vale? ¿Que cuál utilizamos? Pues ya depende de nuestra necesidad, ¿sí? En lo particular y en general para mí, yo prefiero utilizar mucho el getElementById, el class name, ¿sí? Porque, pues, si el código está bien estructurado, yo debería poder acceder a estos elementos sin mayores complejidades, ¿vale? ¿Queda alguna pregunta de cómo acceder a estos elementos o estamos claros? Pues, profe, yo no entiendo por qué el ID retorna un objeto. El ID retorno. Ah, bueno, es que el objeto es la representación en JavaScript de ese elemento. Y esto le podemos llamar un objeto elemento. Sí, o sea, tú sabes que JavaScript maneja todo como objetos. Para JavaScript cualquier cosa es un objeto. Sí, entonces básicamente, si damos otra vez un console log a title, mira que él me está devolviendo. Recordemos que un objeto básicamente, un objeto son propiedades. ¿Sí? Y mira que la cantidad de propiedades que tiene. ¿Sí? Y básicamente todo lo que devuelve esto es un array de objetos, porque dentro del array está cada uno de los elementos de los subtítulos. ¿Sí? O sea, todos son objetos. ¿Sí te respondí? ¿Sí queda claro? Pero entonces, ¿por qué no es un array también? Ah, porque solamente, recuerda que el ID en HTML solamente debe estar una vez. Yo Ok. solo defino un ID para HTML con el mismo nombre. Entonces, por eso yo ya doy por hecho, mejor dicho, no doy por hecho, es 100% verídico de que siempre me va a retornar solamente un primer objeto. Ah, ok, profe. ¿Sí? Entonces, Ahora recuerden sí. eso, siempre un ID solamente debe estar una vez en el HTML con el mismo nombre. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Vale. Bueno, entonces, ya entonces conocemos más o menos esto, ¿no? Y en qué, de pronto, en qué caso de uso podríamos utilizarlo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, miremos ahora, el poder de JavaScript es poder manipular los objetos que yo tengo en HTML, digamos, entre comillas, de forma dinámica. ¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo, el primer ítem que quise destacarles es que yo puedo añadir estilos. ¿Sí? El objeto style es la representación de CSS en JavaScript. Los atributos deben nombrarse con cambios. ¿Sí? Entonces,
Si recuerdan, en CSS, lo que hacíamos nosotros era definir las propiedades de un elemento como font size, ¿sí? Algo así, font size, font family, perdón, font family, fue madre. Sí, teníamos otro background image, ¿sí? ¿Sí recuerdan? Así organizamos nuestro CSS. Ahora, si queremos hacer uso de CSS en JavaScript, estos guiones los vamos a olvidar porque esto daría error de sintaxis en JavaScript y lo reemplazaríamos por este mismo texto, pero en camel case. Esto sería font size. ¿Sí? Font family. Y aquí sería background image. ¿Sí? Porque estos guiones, si los ponemos en JavaScript, esto va a dar error de compilación y nos va a tirar nuestro código. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, lo que nos dice la documentación es que el objeto es type, ¿vale? Entonces, una vez yo ya he obtenido mi elemento, yo ya podría hacer esto, muchachos. Title.style. Y aquí ya tengo acceso a todas las propiedades de CSS. Entonces, yo podría decirle color va a ser igual a red. ¿Sí? Y miren que ya modifiqué este primer elemento. Y si nos vamos al inspector, miren que él está añadiéndole en línea ese color red. ¿Vale? Entonces miren que yo ya puedo acceder a todas estas propiedades. Por ejemplo, quiero entonces añadir a subtitles. Quiero añadirle algo. Subtitles.style.fontSize. Y aquí va a ser 35 píxeles. ¿Alguien sabe por qué está pasando este error? Estoy tratando de acceder, de agregarle a subtitles un font size de 35 píxeles. ¿Alguien sabe por qué me tira este error? Cannot set properties of undefined. Es que está en comillas. No mentira, no sé. No sé. Échenle un ratico, piensen a ver. No, porque están combinando. Así es como todas las propiedades, todos los valores de las propiedades deben de ir en comillas. ¿Sí? De esta manera. Échenle Bueno, cabecita. no, espérate. ¿Qué creen? ¿Sí? ¿Alguna idea? No sé, tiene que ver tal vez de que subtitles es un array y title puede ser un único elemento, tal vez. Sí, exactamente. Subtitles es un arreglo, entonces yo no puedo agregarle a ese arreglo esa propiedad style. Recuerden que la propiedad style está dentro de cada elemento. Lo que debería hacer entonces es recorrer cada uno de los elementos o decirle, hey, yo quiero que el primer elemento tenga el font size de 35. Y aquí sí, miren que accedió al primer elemento, ¿sí? Y le agregó el font size de 35. Y si quisiera, por ejemplo, el segundo, sería algo así. ¿Vale? Pero entonces recuerden que para esto, pues podemos utilizar nuestros métodos de loops de arreglos. Y bien, entonces aquí ya modifiqué los dos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera recorrer un subtitle, pues podríamos utilizar nuestro querido for, por ejemplo, utilizamos este. ¿Sí? Y recapitulemos. ¿Qué hace este for? Empecé en un índice en 0, luego ese índice debe ser menor al tamaño del arreglo, en este caso nuestro arreglo va a ser subtitles, ¿sí? Y va a ir creciendo en 1 hasta que llegue pues al límite, al tamaño total del arreglo, que sería este. Y entonces este element va a ser subtitles.1 y entonces yo accedería al style de element, ¿sí? Entonces sería decirle aquí element.style color, bueno, estamos manejando font size, ¿no?
¿Cómo es así, igual profe? ¿Por qué a estamos haciendo 35. un for? Porque recuerda que cuando utilizamos estos getElementByClassName, esto nos está retornando un arreglo. Si queremos modificar cada uno de esos elementos, debemos recorrerlos de esta manera. Ah, Y entonces, ok. mira, aquí ya le estoy añadiendo entonces los 35 píxeles a cada uno de los elementos. ¿Sí? Si yo quiero entonces añadirle, pongamos acá. Pongamos en español. Añadir estilos a un solo elemento, ¿vale? Aquí tengo que recorrer el arreglo para poder añadir estilos a cada elemento. ¿Sí? Entonces ya sabemos, cuando yo utilizo la clase, por ejemplo, miren que subtitles los obtuve utilizando la clase getElementsByClassName. Ya sabemos que siempre que utilice este className, pues él me va a retornar un arreglo. Si yo quiero modificar cada uno de sus elementos, debo recorrerlos. ¿Sí? Podemos utilizar este for o un for each, cualquier cosa. Cualquier método que tengamos para recorrer un arreglo, ¿vale? Sí, entonces, por ejemplo, ¿qué otra propiedad se les ocurre de pronto de las que hemos manejado? ¿Qué otra propiedad tenemos por aquí? Tenemos color, font size. Aquí yo les dejé la documentación de todos los estilos que tenemos. Miren, background image, background, border. Sí, y miren que funciona de la misma manera. Vale, entonces yo la voy a poner aquí, por ejemplo, acá uno de estos elementos. Style, border, solid, 2 píxeles y red. Miren, entonces que es la misma estructura que se maneja en CSS. Y si miramos, miren, aquí ya está puesto nuestros estilos vía JavaScript. Y todos los estilos quedan en línea. Recuerdan que esto como que no nos gustaba mucho, que era como medio malucongo. Entonces, muchachos, para eso es que vamos a hacer nuestro siguiente punto, que es añadir, aquí se me pone una ñ, añadir clases, ¿vale? Yo soy muy amigo de que el CSS haga lo suyo y el JavaScript se encargue simplemente de la interactividad. Sí, a mí en lo personal no me gusta gastar líneas de código en esto, ¿sí? En definir estilos en JavaScript para un elemento. En mi caso particular, yo prefiero definir una clase y que sea esa clase la que añada, por ejemplo, estos 35 píxeles y este border, ¿vale? Algo muy parecido a lo que nosotros hicimos en nuestro menú mobile, que le agregamos una clase, ¿de acuerdo? Entonces, miremos cómo, ahora sí, miremos cómo funciona bien esta clase, ¿vale? Entonces, podemos añadir clases que se encarguen de los estilos y no tener que añadirlos vía JavaScript, ¿vale? Con la propiedad classList, podemos acceder a la lista de clases de un elemento. Adicionalmente, esa propiedad classList tiene métodos como add y remove para gestionar nuevas clases, ¿vale? Entonces, por ejemplo, muchachos, si yo quisiera añadirle, aquí se me presta mal escrito, products. Si yo quisiera añadirle una nueva, utilicemos este que es solamente un elemento, una nueva clase a este title, lo que nos dice la teoría, déjenme aquí, lo que nos dice la teoría es que con la propiedad classList, entonces yo podría decirle aquí title.classList, vamos a hacer un console log de esto, a ver qué nos dice. Sí, miren que está vacío. ¿Por qué está vacío? Porque este ID no le hemos definido ninguna clase. Definámosle una clase a ver qué nos dice ahora. Class myType. Entonces miren que aquí nos retorna ya las clases que tenga ese elemento. Pero lo verdaderamente importante son esos métodos adicionales que tiene el classList, ¿vale? Entonces yo podría decirle, por ejemplo, que quiero que title classList add
Por ejemplo, entonces aquí yo le voy a agregar tan, abro comillas y le digo qué clase quiero agregarle. Sería como title, por ejemplo, red. Sí, de esta manera estaría añadiéndole una nueva clase a ese elemento, y esta clase es la que va a tener, por ejemplo, el font size de 35 y el border y este borde. Entonces, voy a agregar por aquí el CSS acá, style, y creo esa clase, title, red, y entonces esto va a tener un font size de 30 píxeles y va a tener un border solid 2px green. Vamos a ver qué es la diferencia. Listo, entonces, ¿qué hice acá? Seleccioné mi elemento title, que es este get element by ID. Entonces, como es un solo elemento, no necesito recorrerlo a través de un for each, por ejemplo, sino que como es uno solo, puedo accederlo así. La propiedad que debo utilizar para agregar clases o obtener información de qué clases utiliza el elemento es class list. Y esta propiedad class list tiene métodos como add y remove. ¿Sí? Entonces, en este caso yo quiero añadirle una clase a ese elemento. Esa clase es title red. ¿Vale? Una vez le añado esta clase a este elemento, pues miren que esta clase lo que va a hacer es agregarle un font size de 30 y un borde verde de 2 píxeles. ¿Sí? Entonces miren que aquí se agregó. Y ya dejo de tener estilos en línea, sino que ya es una clase, title red, que es la que se encarga de gestionar todos esos estilos. ¿Sí? Entonces venga, yo le quito, dejémoslo acá. ¿Sí queda claro entonces? Que es mejor tener clases, sí, clases de CSS que gestionen los estilos para no tener que hacer esto aquí adentro. ¿Sí? Es mucho más cómodo tanto para nosotros como desarrolladores tener clases que gestionen CSS, porque ustedes, por ejemplo, entran a un archivo JavaScript y ven esto, pero digamos que no es muy bonito. Entonces, más vale ustedes, acá hay una clase que se les está agregando, entonces yo uso en el CSS la clase y digo, mira que la clase está haciendo esto, esto y esto, la puedo modificar aquí mismo. Modificar por JavaScript CSS no es tan cómodo. ¿Sí? Entonces, de igual manera, como tengo el método add, también tengo el método remove. Title class list punto remove. Y aquí le voy a borrar esta clase que yo le añadí, que fue my title. ¿Sí? Miren aquí. Y miren que aquí ya esa clase myTitle que yo tenía al principio definida, se la pude borrar. ¿Sí? Hay otro método muy interesante del class list que es el toggle. ¿Qué hace el toggle? El toggle simplemente verifica si la clase existe. Si la clase no existe, se la pone. Si existe, se la quita. ¿Sí? Toggle, por ejemplo, myTitle. ¿Sí? ¿Qué creen? ¿Va a poner la clase o se la va a quitar? ¿Se la pone o se la quita? Se la pone. Yo también creo que sí, porque si se la remuevo, él va a verificar, myTitle existe, no, se la pongo. ¿Sí? Entonces mira que la puso aquí al final. Entonces esta es muy útil, por ejemplo, cuando tenemos nuestro menú hamburguesa, que le damos clic para que se abra el menú. Entonces él va a estar verificando, lo cerraron, entonces si ya tiene la clase, se la quito. Si no la tiene, se la pongo para que el menú abra. ¿Sí? Entonces es muy útil esta clase también, ese método. ¿Listo? ¿Qué alguna duda de esto de añadir clases? Pues, profe, a mí no sé si me quedó muy claro todavía. ¿Esto de las clases? Sí. ¿O también esto de los estilos? No, los estilos, sí. No, Bueno, las clases. recapitulemos. Si hacemos memoria cuando vimos CSS, siempre quisimos que nuestras clases de CSS fueran lo más, como dijera, ¿sí? Fueran lo más específicas posibles para cada uno de los elementos. Lo que buscamos entonces, por eso es que también utilizamos los modificadores, ¿sí? Entonces los modificadores lo que se encargaban era de
valga la redundancia, modificar cierto comportamiento de los elementos, ¿sí? Y es lo mismo que queremos hacer en este momento. Por ejemplo, de pronto este no es un caso de uso real, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo quisiera que cuando yo presiono un botón de un formulario, por ejemplo, envío un formulario y quiero que el botón cambie, ese tipo de cosas las haría a través de JavaScript, ¿sí? Porque yo por HTML no tengo el control de ese formulario, no podría saber cuándo un usuario hizo clic o cuándo hizo un submit de ese formulario. Entonces, la primera opción que yo quiero hacer para cambiar ese botón, la apariencia, sería a través de JavaScript, de esta manera, utilizando el elemento style para acceder a todas las propiedades CSS que existen. Pero esto es muy poco mantenible a nivel de código, ¿vale? Para un desarrollador entrar y ver esto es más complicado que ir directamente al CSS, ¿vale? Entonces lo que uno hace, Angélica, es crear una clase y que sea la clase la que se encargue de añadir los estilos a ese elemento, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo tengo mi lógica o mi CSS ya listo, ¿vale? Entonces yo tengo por aquí, por ejemplo, new title. Y ese new title va a tener un color blue, con un font size de 5 ems y con un background color así. ¿Sí? Entonces, díganse por cosas del destino, yo quiero cambiar agregarle a todos mis subtítulos esta clase. ¿Sí? ¿Por qué? No sé, pero quiero. Entonces, utilicemos la propiedad los elementos subtitles. Entonces ya sabemos que los subtitles son un arreglo, ¿vale? Entonces debo recorrerlos, aquí ya lo hicimos, tengo que recorrer este arreglo. Y aquí ya podría entonces decirle a element class list.add y entonces le voy a decir qué clase quiero añadirle, ¿sí? Entonces, ¿qué clase le quiero añadir? Esta de new title. ¿Sí? Entonces se le agrego así, no tengo necesidad de agregarle el punto ni nada porque ya estoy, él ya sabe que estoy manipulando clases, entonces simplemente con el nombre basta. Entonces si nos venimos ahora acá, miremos aquí ya está. Así, bueno, ese fondito casi no se ve bien, pongámosle otro fondito grisecito. Entonces sí, básicamente con esto, Angélica, puedo añadirle clases, nuevas clases a los elementos, que es darle estilos a los elementos, ¿sí? Esto no es muy buena práctica manejarlo aquí internamente. Mejor lo que podemos hacer es agregar clases. Y mira, entonces aquí ya tenemos entonces, estos elementos que fueron modificados por una clase y no directamente en línea, como está pasando aquí. Voy a comentar esto acá. Y entonces mira que ya es una clase la que se encarga de modificar la apariencia del elemento. Y no tengo estilos en línea, que no sé si se acuerdan por allá cuando vimos el CSS al principio, que las buenas prácticas dicen que el CSS debe estar en su documento aparte, ¿sí? En su archivo .css aparte, no debe estar en línea en los elementos, porque se vuelve muy difícil de mantener, ni tampoco aquí. Aquí también es una mala práctica, pero pues por cuestiones de ejemplo, pues lo estamos haciendo acá. Pero lo ideal es que estos CSS estén en su archivo CSS como ustedes lo hicieron en su landing page. ¿Sí queda más claro ahorita, Angélica? Sí, profe, Wow. pero entonces, si yo tengo con una ID, ¿le puedo agregar una clase también? Exactamente, tú puedes, o sea, ya una vez tú tienes referencia al elemento y tú ya puedes hacer lo que quieras con ese elemento. Borrarlo, cambiarle la apariencia, nivel de clases, cambiar el texto, lo que quieras puedes hacer ya una vez tengas referencia de ese elemento en tu JavaScript. Pero entonces, ¿cómo le digo al ID que se le agregue la clase? Es decir, aquí pues ya entendí mejor porque tengo el for y pues dentro del for le digo que lo añada. Pero entonces, ¿cómo le digo que al ID también se lo añada? Recuerda que el ID no está retornando un solo elemento. Entonces yo puedo acceder a ese class list, mira, es de title, mira, así. Mira que title es el ID ¿sí? Para obtener title utilicé getElementById. ¿Sí? Entonces yo aquí ya puedo decirle a title class list.add la clase que
yo quiera. Ah, ya, pues no había visto, no había relacionado el title con la... Sí, este title es el primer title de acá y este title es el GetElement by ID. Una vez nosotros ya tenemos la referencia del elemento, ya podemos utilizar cualquiera de las propiedades de JavaScript. ¿Sí? Entonces, miren que aquí ya tengo que haber añadido en title la clase que yo quiero. ¿Sí? Y esa clase va a poder tener los estilos que yo quisiera. Sí, claro para todos, muchachos. Sí, profe. Pues para ¿Listo? mí ya me quedó claro. Vale, entonces ya saben, cuando es un arreglo, pues yo no puedo acceder directamente a los elementos, ¿sí? Yo debo recorrer el arreglo para poder acceder a los elementos. Ya cuando es solamente un elemento, estilo getElementById, pues ahí sí puedo acceder directamente a cada uno de los atributos, propiedades del elemento. ¿Sí? Entonces, Bueno, cuando es un array se utiliza por, element. Dentro del for siempre. sí, porque si no, porque por ejemplo, mira, si yo trato de acceder, si trato de agregarle una clase a subtitles, second class. Sí, algo así. Miren lo que me va a decir. Sí, yo no puedo leer la propiedad of undefined add. ¿Qué está pasando? El arreglo de por sí no tiene esta propiedad class list. Entonces, inmediatamente él salta. Dice, hey, un momentico, yo no tengo esto en mi contexto. ¿Sí? El que tiene la propiedad class list son los elementos internos de ese arreglo. ¿Sí? Cada objeto. Entonces, si yo hiciera esto, Angélica, subtitle 0, aquí sí estaría accediendo a al primer subtitle. ¿Sí? Entonces, miremos acá. Este subtitle de acá, mira que le agregó la clase second class. ¿Sí? Pero a la siguiente no. Entonces, lo que yo podría hacer es manualmente hacer esto así, pero no siempre sabemos cuántos subtítulos tiene mi web, mi landing page. Entonces, por eso es mejor recorrer todos los elementos con un for each, cualquier de los métodos de JavaScript para recorrer arreglos, y de esa manera nos aseguramos de que estemos pasando por cada uno de los elementos que haya. Listo, profe. Gracias. ¿Sí? Sí, ¿Clarísimo? sí, para mí. Bueno, para los demás muchachos, ¿queda claro? Por favor, pregunten porque el día de miércoles vamos a tener un ejercicio práctico con calificación. Creo que la mejor manera de que ustedes Pero en vivo en vivo y en directo. y se entrega ese mismo día. Vamos a ver cómo nos va. Peligroso, peligroso. Tengo que ponerse un poquito agresivo, porque si no, la única manera que en serio pues pongamos a prueba todo lo que hemos ido aprendiendo, ¿vale? Entonces, mi recomendación es que le echen una ojeadita al repositorio una vez suba esta información, ¿vale? Para que lleguen con frescos. ¿Listo? Pero no, nada de nervios, que no es nada difícil. No les voy a pedir nada del otro mundo. Listo. Estamos para ver si se enfocan. Bueno, entonces ya vimos cómo añadir clases, ¿no? Ya sabemos que en lo preferible, esto de agregar estilos vía JavaScript, en lo posible tratemos de evitarlo y más vale deleguemos esa responsabilidad al amo y señor de los estilos que es CSS. Entonces más vale agregamos una clase y que sea la clase la quien se encargue de gestionar todos esos estilos. ¿Sí? Ahora, ¿qué más puedo hacer yo en JavaScript? Puedo obtener valores. Sí, yo puedo obtener, digamos que por X o Y razón yo quisiera obtener el texto que tiene este título o estos, sí, este texto que tienen los elementos. Entonces, por ejemplo,
Sería tan fácil como yo decirle, hey, yo quiero saber qué valor o qué título tiene este título, ahora la redundancia. Entonces, ¿qué nos dice acá? Para obtener el valor de un elemento en HTML, si es tipo texto, accedería con text content. ¿Sí? Entonces, si yo hago esto acá, un console log de title.text content, yo le cambio aquí este nombre acá, my title, welcome, JS, por ejemplo. Sí, entonces miren acá en consola, miren que estoy retornando ya el nombre o el valor que tiene ese elemento H1, en este caso my title. Sí, entonces, mediante JavaScript yo puedo, muchachos, o sea, el alcance que tiene JavaScript es impresionante. Entonces yo puedo hacer lo que yo quiera una vez tengo el elemento, una referencia del elemento en mi JavaScript. Entonces miren, lo primero, por ejemplo, puedo obtener el valor del elemento. En este caso el texto. Si tuviera un input, por ejemplo, creemos aquí un formulario. Recuerden que los inputs siempre deben de ir entre el elemento form. ¿Sí? Input type. Va a crearle aquí, por ejemplo, un ID name para poder obtenerlo. ¿Sí? Y recuerden que el botón del formulario es siempre un input de tipo submit. ¿Vale? Enviar. Sí, entonces miren, tengo aquí mi formulario, un input y un enviar. ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Importante esto porque esto es importantísimo para el taller del día miércoles. Voy a agregarle una ID a este form para poder accederlo. Entonces ya sabemos, si tengo un ID, ¿cómo debería de accederlo vía JavaScript? ¿Cómo puedo acceder a ese elemento? Con getElementById, ¿es eso? Exactamente, muy bien, Angélica. Entonces aquí const form va a guardar ese formulario dentro de mi variable. ¿Sí? Y aquí le voy a decir document.getElementById y aquí le paso form. ¿Vale? Entonces, voy a dejar esto aquí quietico por ahorita. ¿Vale? Pero entonces ya aquí ya tengo una referencia de mi form. Y yo aquí ya voy a poder saber cuándo el usuario va a darle clic en submit. ¿Sí? Eso lo voy a dejar aquí en hold. Ya regresamos. Pero entonces ahora miremos cómo podemos obtener el valor que el usuario ingresa en este input del nombre. ¿Sí? Entonces, de igual manera, voy a guardar cada input, le voy a asignar un ID. ¿Sí? Entonces, para agregar entonces una variable const name es igual a document.getElementById y el nombre que le puse al ID para ese input fue name. Acá, mira. ¿Sí? Entonces ahora, si le doy un console log de name, ¿qué va a salir? Miren que entonces ya accedí al elemento. ¿Sí? Miren lo que está. Ya accedí al elemento. Pero si ahora yo quisiera acceder a lo que el usuario escribió, por ejemplo, déjenme, entonces yo aquí le pongo un value por defecto para que empiece. Angélica, por ejemplo. Y entonces, ¿qué nos dice la documentación? Ya sabemos, para acceder al texto, si es un elemento de tipo texto, un H1, un spam, lo que sea, se accede con text content. Y para un input, se accede con .value. ¿Vale? Entonces, si yo ahorita le digo a este señorito, name.value, me debe retornar el nombre de Angélica. ¿Sí? Entonces, de esta manera es que los formularios obtienen información del usuario. ¿Sí? Entonces, depende de los campos del usuario. Entonces, yo obtengo cada uno de los datos, el nombre, el apellido, el mensaje, el correo electrónico, y ahí yo voy armando toda esa información para enviar al servidor. ¿Sí? Entonces, que tengo también el nombre y fuera de eso, el correo electrónico. Entonces, yo sé que aquí es email. Creo otro ID. Sí, esto va a ser angelica@icesi.edu.co. Sí, algo así.
Entonces lo mismo, accedo al elemento const.email es igual a document.getElementById. ¿Cuál es el ID? Email. Sí, entonces de esta manera ya puedo acceder a tanto name.value como a email.value. De esta manera, muchachos. Sí, entonces ya internamente lo que yo hago y con esta información es de crear o del correo electrónico, lo que sea que necesite hacer con esta información. ¿Sí? ¿Queda claro entonces cómo accedemos a esta información? Este value, lo que estoy haciendo es definir un valor ya, que cuando yo inicie la página ya hay un valor, miren, ya está aquí, para poder ver estos campos llenos. ¿Sí? ¿Queda claro esto, muchachos? ¿Cómo accedemos a la información del input? Sí, profe, creo. Ahora, importante siempre, hay una propiedad de los inputs que creo que lo vimos, que es el require. Siempre pónganselo. ¿Sí? En caso de que estos campos estén vacíos, estos son tips para el taller. No pasen, o sea, que los campos son requeridos. ¿Sí? Entonces él nos va el alertica aquí, por favor rellena estos campos. Importantísimo. Pero sin embargo, como desarrolladores tenemos que estar pendientes de que, sí, hacer como una doble validación, ¿sí? Estar verdaderamente seguros de que el campo no venga vacío. Entonces, lo que yo podría hacer es, ya le puse este require a ambos inputs, pero ahora debería yo en mi CSS, perdón, en mi JavaScript verificar que esos campos no estén vacíos. ¿Cómo podría hacer esa validación? ¿Se les ocurre? ¿Con un if? ¿Con qué, perdón? ¿Con un if podría ser? Sí, ¿y qué le puedo preguntar al if? Que si no tiene valor. A ver, dime. If, No, ¿qué debería de ser? Vas bien, Angélica, sí, esa es la idea. name, If name, bien, punto value. No punto sé value, si voy bien, no exacto. sé. Sí, vas bien, muy bien. Es igual a nulo o set o... Entonces, podemos hacer lo siguiente. Cuando ustedes quieren corroborar que un valor existe, lo podemos dejar así. ¿Sí? Si yo le dejo if name.value, solo él ya va a entender, el condicional va a entender que está preguntándome si el valor está definido, no importa que sea. ¿Sí? Podemos dejarlo así. ¿Sí? Y entonces, ¿qué otra cosa voy a preguntarle? ¿Cómo? ¿Qué otra cosa debería de preguntarle? Aparte de que si está vacío. El otro elemento, ¿qué otro input tenemos que corroborar? Comprobar de que Email. no esté vacío. Email, ajá. Entonces, entonces ya saben, ¿no? Cuando son Sí. concatenar varias condiciones con este. ¿Sí? Y email.value. ¿Sí? Entonces, si esto se cumple, o sea, si ninguno de los dos campos están completos, pues va a poder entrar acá. ¿Sí? Así yo puedo decirle aquí, enviar mensaje, enviando mensaje. Vamos aquí. Enviando mensaje. ¿Sí? Entonces miremos. Sí, entonces mira, él comprobó, vio que los campos estaban llenos y envió el mensaje. Ahora, ¿qué pasaría entonces si no están completos? Entonces aquí puedo hacer uso del else. ¿Sí? Y aquí voy a poner, por favor, completa todos los campos. Y entonces ahorita quitémosle este value a Ángel. Y entonces mira, inmediatamente, por favor, completa todos los campos. Recargo, igual. Entonces de esta manera, muchachos, podemos hacer comprobaciones de formularios.
y esto es importantísimo, por más que yo tenga un require acá adentro, siempre es muy importante tener una doble validación en nuestro código, porque nosotros siempre tenemos que evitar de que la información pueda llegar vacía o con problemas en la base de datos, porque una vez esa base de datos tiene información que ya está mala, pues eso va a ser un chicharrón. Si tenemos después dashboard para procesar información, para hacer análisis de datos, pues va a ser un problema, ¿no? Un gran problema. Bien, entonces, de esta manera podemos hacer comprobaciones de inputs, ¿sí? Ahora, la otra que tú estás planteando, Angélica, era decirle como que, o sea, cogerla al revés, ¿sí? Si el name.value, es más, hagamos una cosa y miremos. Cuando ustedes hacen tipo de validaciones, muchos de ustedes tienen que mirar primero qué retorna esto, si no está definido. Y entonces hagamos un console log y miren que él devuelve esto vacío. Sí, entonces la validación no tanto sería como null, sino sería preguntarle si name.value es igual a esto y email.value es igual a vacío, entonces aquí le podría decir esto. Comento esto. Sí, entonces mira, name.value, element.value, y creo que no saltó. Así está. Sí, entonces mira que, o sea, no hay problema de cómo queramos encarrilar las condiciones, igual sirven. Aquí preguntamos primero que si estaba completo. El primer if preguntó, hey, si el nombre y el correo están completos, por favor haz lo que tengas que hacer. Y si no, pues envías una alerta indicándole al usuario que por favor rellene los campos. Y de esta manera acá lo que está haciendo es, empezando por el final de este ejemplo. Primero está preguntando si los valores están, si no están completos. ¿Sí? Ambos casos funcionan bien. ¿Vale? Vamos ahora entonces con esto de obtener valores, muchachos. Profe, si yo en el formulario le pongo el value, pues mi nombre, no tengo problema para luego reemplazarlo si quiero ponerle otro. A nivel de HTML, Ajá, si yo en el... sí, aquí tú puedes, sino que, claro, ahora nos falta ver una partecita que es en el momento de hacerle clic para ver la nueva información. En ese momento se está enviando justo cuando se carga el JavaScript, entonces por eso estamos viendo solamente esta información. Pero ya vamos a ver cómo cargar este formulario de manera dinámica, cuando yo le dé clic a enviar. Sí, que es la siguiente partecita. Para eso accedimos a este form. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Si tú cambias estos valores aquí en HTML, ya este name también va a cambiar dinámicamente, dependiendo del valor que tenga este HTML. ¿Sí? ok. Ya le damos una miradita. Entonces, por ejemplo, aquí llegamos a lo bueno. Y lo bueno es agregar interacción a esos elementos. Es decir, que yo haga clic en un botón y que ese botón, y ahora un poquito acá, y que ese botón haga algo. Que yo envíe un formulario y que ya una vez el usuario hizo submit, pase algo. Y entonces es lo que vamos a hacer. Entonces miren, agregar interacción a los elementos, para eso existe el método addEventListener, ¿sí? Y este addEventListener recibe diferentes parámetros o propiedades, pero en este momento nos vamos a centrar en los dos más importantes, que es el click y el submit. Este click ya lo manejamos cuando hicimos nuestro menú mobile, y de esta manera identificamos cuando el usuario hacía clic sobre el hamburger menu, ahí lo utilizamos. Entonces, es muy popular para utilizarlo en botones de inicio de sesión, galerías, flechitas, ¿sí? Y el submit lo vamos a ejecutar en formularios, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿cómo funciona esto? Sigamos viendo nuestro ejemplo con el title.
¿sí? Con este elemento que obtuvimos con getElementById. Y lo que nos dice este señor es que yo voy a poder decirle element en este caso ya es esos que estamos definidos acá, que definimos acá, title, subtitles, products, news, ¿sí? Entonces voy a coger title, que es mi elemento, y le voy a decir add event listener. ¿Sí? ¿Qué propiedad o qué primer parámetro me recibe este método? Va a ser, ¿qué va a hacer? Si es un click o un submit. ¿Sí? Ahora va a abrir entonces paréntesis y le voy a decir que va a ser de tipo click. ¿Vale? El siguiente parámetro que va a recibir es una función, y es lo que va a pasar internamente. ¿Sí? ¿Y qué quiero que pase acá? Voy a darle un console log. Title. ¿Sí? El título fue cliqueado. Ha sido cliqueado. Entonces miremos. Ponen aquí esto, punto y coma. Y a ver, si supuestamente yo hago clic aquí en ese title, debe salirme un console log. Mira. Y entonces ya le añadí una interactividad a este title. Así como puede ser un H1, puede ser un botón, puede ser cualquier elemento del HTML. Sí, por que lo tengan en cuenta. Cualquier cosa que esté en HTML y lo haya definido como variable y accedido mediante un getElement, pues voy a poder hacerle todo ese tipo de cambios que le he hecho. ¿Sí? Entonces, de esta manera muchos yo puedo ya acceder. Entonces, por ejemplo, tengo un botón y ese botón lo que hace es abrir una galería. Entonces, toda la lógica iría aquí, esa galería. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, el siguiente ejemplo nos dice el tipo submit. Ya sabemos que el submit solamente sirve para formularios, ¿vale? Entonces, importantísimo que ese submit se aplique a este form. Y recuerden que este form lo definimos acá y este form es esto de acá, línea 36. ¿Sí? Tengo un form y le definí un ID form. Y ya lo inicialicé. Entonces ya podría yo decirle aquí form.add event listener, abro paréntesis, submit. Y lo que va a pasar aquí es que él va a ejecutar toda la lógica una vez el usuario haya hecho clic en el botón submit. ¿Sí? Entonces aquí ya sabemos que esto va a ser un function. ¿Sí? Y aquí le voy a decir console log formulario enviado. ¿Sí? Recuerden siempre punto y coma. Entonces, miremos. Enviar. ¿Sí? Entonces miren que él está enviando el formulario el add event listener submit. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que la lógica de nuestro formulario debe ir dentro de este submit, es decir, que yo, este if, me lo puedo llevar para acá adentro. ¿Sí? Entonces, la validación se va a tener a cabo es cuando el usuario haga clic en submit, Angélica. Entonces, por eso que te decía que esperáramos, porque es aquí donde verdaderamente queremos comprobar si el usuario ha llenado la información del input. Por ejemplo, entonces yo vengo acá, quito este value de Angélica y este value del correo electrónico. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, lo primero es que quitamos este require para probar. Sí, entonces miren, ¿qué va a pasar? Él entra al condicional, o sea, al yo darle clic en el botón enviar, pues él va a acceder a esta lógica que tengo aquí internamente. Entonces va a preguntar, oye, si el nombre no existe, si el nombre existe y el correo existe, logueame enviando mensaje. Y si no, muéstrame un alert con, por favor, complete todos los campos. ¿Sí? Entonces, acá yo también pongo un console log de name.value y de email.value, por ejemplo. Sí, entonces le voy a enviar, verifica que tiene los campos, no están completos, no están llenos, entonces no puede seguir. Y ahorita aquí, por ejemplo, Juan José, correo electrónico, esto. Le voy a enviar y ahí se envió. Y mira que llegó con los campos nuevos, con Juan José y con este correo electrónico. ¿Sí?
Ahora, no sé si se acuerdan también que hay unas validaciones, por ejemplo, podría ser en caso de cuando creamos un usuario. Entonces, el usuario nos pide, por ejemplo, un límite de caracteres. Todas esas validaciones las podríamos tener aquí. Como hey, tu nombre de usuario es muy corto, tu correo electrónico debe ser más grande. Todas esas validaciones las podemos hacer aquí adentro y podríamos utilizar los condicionales. ¿Sí? ¿Te hago una pregunta de esto? De cómo agregar interactividad a los elementos, muchachos. Profe, perdón. Em, ¿Sí, Mágica? ¿Podrías volver a explicar lo que uno tiene que poner adentro del Add Event Listener? Ese submit, como que Dios Esto mío. es, vale, esto es un estándar. Siempre que ustedes van a añadir un listener a un elemento, este es el estándar, ¿sí? Primero, en el primer campo va el elemento a lo que ustedes quieren añadir ese escuchador, ese evento, ¿sí? Luego va la palabra reservada a Event Listener. Como eso es un método, abro paréntesis y la primera propiedad va a ser, ¿qué va a ser? ¿De qué tipo va a ser? ¿Si va a ser un click o si va a ser un submit? Y el siguiente parámetro es qué se va a ejecutar una vez el usuario haga clic o haga un submit. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este title, una vez le hago clic, por eso es que me está mostrando este console log. ¿Sí? Este de acá. ¿Sí? El título ha sido cliqueado. ¿Sí? Esto puede ser para un botón, puede ser para lo que sea. Por ejemplo, si yo creo un botón aquí que sea como Open Gallery, ¿sí? Y aquí también le puedo definir un ID. Y entonces puedo acceder también, entonces, lo mismo. Creo la variable, puede ser gallery puto. Y recuerden siempre que debe definirse el elemento entre una variable. ¿Sí? Entonces, document.getElementById. ¿Cuál es el ID? Open Gallery. Y entonces aquí yo ya puedo decirle, el elemento es Open Gallery, ¿cierto? Y le voy a agregar un add event listener. ¿De qué tipo? Va a ser click. Y cuando la gente lo clique, pase algo. ¿Sí? Entonces, mira, el primer parámetro es click y el siguiente va a ser la función. Esa función, pues lo que va a hacer es ejecutar el siguiente paso. Toda la lógica va a pasar aquí adentro. En este caso, voy a hacer un alert de Open Gallery. ¿Sí? Entonces, ahora, mira, aquí tengo mi botón. Si le doy clic, mira, Open Gallery. Entonces, es la manera muchos de hacer ya una interacción más directa con el navegador y el JavaScript, gracias a JavaScript. ¿Sí? Entonces, tengo un elemento, a ese elemento puedo añadirle las cosas que yo quiera. ¿Sí? Así como el click, también hay mouse over, mouse, bueno, lo que sea. O sea, todo lo que vimos en CSS también está accesible en JavaScript, pero pues para eso prefiero que eso se encargue CSS y no JavaScript. Por eso les digo que simplemente nos enfocaremos por el momento en click y en submit. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que entonces cuando creamos un add event listener de cualquier tipo, sea click o submit, dentro del function va a estar la lógica. ¿Sí? Entonces, eso se va a ejecutar siempre que el usuario, en ese caso del form, haga clic en submit. Por eso es que es tan importante que en los formularios el botón de enviar sea de tipo submit. ¿Sí? Así de esa manera ya estamos garantizando de que se cumpla esa condición. ¿Sí? Cuando el form haga clic en submit, podemos hacer estas validaciones. ¿Sí? El nombre, el correo electrónico y cuantas más condiciones se requieran. ¿Sí queda un poquito más claro, Angélica? ¿Hace sentido? Sí, profe, muchas gracias. Perdón la preguntadera. No, es mejor que pregunten, sin ningún problema. Bueno, ¿cómo la ven hasta el momento? ¿Cómo la ven, muchachos?
¿Estamos o no estamos? Cristian, Daniel, Sí, Elizabeth, Steven, Julián, Juliana, Yoshiki, preguntas, dudas, sugerencias. por mi parte no, todo está bien. Excelente. Yoshiki, Daniel, Juliana. ¿Todo en orden? Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Yoshiki. Y para, pues, ahí, por ejemplo, cuando estaba hablando de form submit, eso de submit, ¿sabe que es de ese form es porque por el ID? Sí, mira Ya. lo que está. ¿Sí? Esta línea, lo que está haciendo aquí es, ¿cómo podría decirlo? Sí, como creando la referencia de form. Entonces, hagamos este form aquí como que este sea un ID my form para hacerlo más diciente. Y aquí lo capturo, aquí lo obtengo. Entonces, ya esta variable form está haciendo referencia a este form de acá del HTML. Entonces, ya internamente yo ya puedo hacer la lógica que yo quiera acá. ¿Sí? ¿Respondo a tu pregunta, Yoshiki? Sí, pues tengo otra pregunta, pues qué pena por ser... No, dale, sin problema. Pero en el caso de que yo tenga otro form, no va a afectar el otro form porque pues el ID está ahí arriba, o sea... Claro, es que tú, recuerda que el ID solamente va a ser único. Entonces, si tú tienes otro formulario, pues le debes poner otro ID a ese formulario. Entonces, ya Ah, cuando lo obtengas, pues no va a importar porque ambos son diferentes elementos. listo, profe, muchas gracias. Listo, me gustó. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda? ¿O estamos? Bueno, creo que falta un pequeño temita que es bastante importante y es también, muchachos, JavaScript nos da la posibilidad de añadir elementos que no existían previamente en el HTML. ¿Sí? Por ejemplo, cuando abrimos una galería de fotos, por seguir el ejemplo, cuando una galería sale encima, ese HTML, por ejemplo, no existía. Eso se agrega vía JavaScript y es lo que verdaderamente lo hace dinámico. Déjame ir por ese perrito. ¿Sí? Y es lo que verdaderamente lo hace dinámico. Tener la posibilidad de elementos que no existían previamente, añadirlos, ¿vale? Entonces, miremos cómo se hace eso. ¿Vale? Entonces, añadir nuevos elementos en el DOM. Para modificar el contenido de un elemento, se suele utilizar las propiedades inner HTML, agregar nuevo HTML en el documento, y inner text, en caso de que quisiera añadir solamente texto, ¿vale? Una vez yo tengo ya mi elemento HTML construido en JavaScript, debo añadirlo a un elemento ya existente. Puede ser el body, puede ser cualquier elemento, ¿vale? Entonces, miremos cómo se hace esto. Por ejemplo, yo tengo aquí, definamos un section, y este section va a ser un ID. Y miren que aquí es donde verdaderamente toma importancia en los IDs. Un ID para CSS ya vimos que no es necesario, pero muchas veces para JavaScript sí resulta ser útil porque solamente necesito obtener el primer elemento. ¿Vale? Aquí va a ser Dynamic Section. Voy a poner así. Entonces miren que esta sección está vacía. Entonces, ¿qué debo hacer para acceder, recuérdenme, para acceder a este elemento en JavaScript? ¿Qué debo hacer? Si quiero tener este elemento en mi JavaScript para manipularlo, ya lo vimos. Solo quiero que me lo dejen claro, muchachos. El get by ID. Sí, pero entonces, ¿cómo la estructura, cómo debe empezar? Punto. Sí, pero recuerda que ¿Ah? siempre nuestros elementos deben de ir en una variable. Entonces, ¿cómo sería la estructura?
Sí, o sea, yo antes de poder, Open Gallery. ¿Cómo así? No, mentira, no. Ya me confundí con los. no, o sea, recuerden que yo siempre antes para poder tener referencia a un elemento, debo definirlo en una variable, para después esa variable accederla. Sí, entonces, ¿con qué empezamos, Angélica, al principio? ¿Cómo definimos nosotros una variable? Con la palabra reservada. Const. ¿Sí? O sea, recuerden, siempre que queramos definir un elemento en el JavaScript, hay que guardarla en una variable. ¿Sí? Y esas variables deben de ser de tiempo constante, porque no van a variar. Entonces, const, voy a ponerle section, es igual a, ahora sí, document.getElementById, y aquí le voy a dar dynamic, el nombre que yo le di acá. Sí, entonces, es en este lugar donde yo voy a pegar mi nuevo elemento. ¿Vale? Entonces, yo aquí lo que podría hacer, ¿cómo hicimos esto? Hay un elemento también muy importante, que es, por ejemplo, voy a agregarle a esto un title acá, ¿vale? Entonces lo que yo voy a hacer es crear una nueva variable, const new title, ¿sí? Y le voy a decir document.create element, y le voy a decir qué tipo es. Y en este caso, miren, lo que estoy haciendo es crear un nuevo elemento HTML, y este elemento simplemente va a ser un H1 vacío. ¿Sí? Si ahorita hago un console log de new title, digamos que me muestra. Sí, entonces miren, creo un nuevo elemento HTML, está vacío, ¿vale? Y entonces recordemos por acá arriba que tengo esas dos propiedades, inner HTML y un inner text. Si va a ser un H1, pues yo podría hacer esto simplemente, decirle new title punto inner text, inner text está, y decirle you are my no sé qué. ¿Sí? Entonces ahora miren que si recargamos, este H1 ya por acá abajo en sus propiedades debe tener estas propiedades. Tiene que ya está aquí cargado. Entonces miren, de esta manera, miren. Sí, ven la estructura como que va. Es un H1 con este título acá. ¿Sí? Entonces, de esta manera, muchachos, yo estoy creando elementos. Ahora, ¿qué nos hace falta? Pues nos hace falta este elemento nuevo que creamos, añadirlo dentro del HTML. Y para eso, miren que utilizamos el append child. Entonces, yo ya puedo decirle aquí a este señorito que le voy a decir section append child new title. ¿Sí? Entonces, miren que ya esto quedó acá. Esperen un momento, yo me hago para acá y este botón para que sigamos el orden. Sí, miren, mi HTML está vacío. Sí, tengo un section vacío, pero por JavaScript estoy creando un H1. ¿Cómo lo creé? Con este método de createElement. ¿Sí? Entonces aquí lo estoy diciendo que es de tipo H1, aquí podría ser cualquier etiqueta. Podría ser un div, podría ser un H2, podría ser un spam, por ejemplo, llamémoslo como spam. Y una vez ya definido ese nuevo elemento, ya puedo darle un valor a ese elemento. Como esto es de tipo texto, pues puedo utilizar fácilmente el inner text, ¿sí? Y agregarle cualquier valor. Cualquier valor string, ¿vale? Y el paso final simplemente es añadirle este nuevo elemento a este section. Recuerden que este section fue este section hace referencia a este dynamic section que está vacío. Y lo único que yo hago, muchachos, es hacerle un append, añadirlo
dentro de la sección. Si nos venimos acá, miren que ya está cualquier valor de string y esto está dentro del section. ¿Con qué etiqueta? Con un spam. Esto podría ser cualquiera, podría ser un H1, por ejemplo. Y miren que también varía dependiendo de esto. ¿Sí? Entonces, vimos inner text, que fuera el caso sencillo. Ahora, por ejemplo, si yo tuviera algo más un poco más de complejidad, podría también enlazar HTML. ¿Sí? Por ejemplo, new body. Y aquí va a crear es un create element div. ¿Sí? Entonces ya sé que cuando es un div es porque internamente pues, va a haber una estructura de HTML, ¿cierto? Y yo le voy a decir acá newBody.inner.html, aquí va a ser, le voy a agregar entonces, aquí ya puedo entonces poner H1 aquí. Puedo poner entonces un P aquí. ¿Sí? Y entonces, de igual manera, voy a hacer, déjenme yo paso esto para acá. Y aquí voy a agregar esto acá. ¿Vale? Entonces, miren, creo dos elementos. Un elemento es un H1 y ese H1 después lo pego en el section. Ese section, pues, es el que está vacío. Y de igual manera creo un nuevo elemento, pero ese elemento ya es de tipo HTML y lo que hago es añadirle esa estructura HTML. Y le agrego un H1 y un hola, como un párrafo. Y miren que de igual manera puedo añadir HTML de esta manera. ¿Sí? Lo creo dentro de un div y entre este div está el H1 y el P. ¿Vale? Y de igual manera aquí yo podría definir ya clases. ¿Sí? Entonces aquí utilizaría así. Por ejemplo, y de esta manera también puedo entonces manipular. Miren. ¿Sí? Entonces, con JavaScript tengo total libertad de añadir nuevos elementos al HTML que no existían previamente. Entonces, por ejemplo, aquí esto se está cargando automáticamente el cargo de la página. Si yo quisiera, por ejemplo, cargar esto cuando el usuario hace clic, ejemplo, en este Open Gallery, pues entonces, miren, aquí tenemos este Gallery Button, que hace referencia a ese botón, ¿cierto? Entonces yo esta lógica la podría tener acá adentro. Sí, me llevo esto de acá. ¿Sí? Y este section lo voy a definir acá arriba. Entonces, miren, recapitulemos. Tengo un Gallery Button, que es este botón de acá, Open Gallery, ¿cierto? Quiero que cuando el usuario haga clic en ese botón, se creen esos nuevos elementos, ¿sí? Si ya mencionamos. Este que me va a crear un H1 con cualquier valor string, ¿sí? Y este div. Entonces ahora, si recargamos la página, miren que él no ha salido. Él solamente se va a ejecutar una vez el usuario haga clic en ese botón. Si le doy Open Gallery, miren que aquí ya se añade. ¿Por qué? Porque está dentro de este Add Event Listener de clic. ¿Sí? De esa manera vamos a poder tener control sobre todos los eventos y métodos que tengamos internamente en nuestro código. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, si yo quisiera tener un poquito más de orden en mi código, yo podría tener esto dentro de una función. ¿Sí? Y de esa manera, pues, esto no tiene que ir directamente aquí. Pero bueno, por ejemplo, yo podría tener aquí un function load new components. ¿Sí? Y que sea esta función la que se encarga de hacer esto. Y yo aquí internamente simplemente lo llamo. ¿Sí? Y miren que de igual manera funciona. Y lo va añadiendo las veces que sea necesario. Sí, entonces muchas veces darle la responsabilidad a la función y no directamente al add event listener, sino que se crea una funcioncita y la función es la que se encarga de hacer esa lógica
y tú simplemente la invocas dentro de ese add event listener. Muchachos, ¿cómo vamos? ¿Sí? ¿Sí hace sentido? Sí. Vale, Cristian, los demás. Me parece que entiende bien, profe. Listo. Importantísimo que tengan en cuenta el poder de JavaScript para crear nuevos elementos, porque, por ejemplo, un caso de uso muy frecuente de agregar nuevos elementos es cuando envían, por ejemplo, un formulario de contacto. El mensajito que sale muchas veces, gracias por contactarnos, gracias por no sé qué, normalmente ese elemento no existe en HTML, sino que se crea mediante JavaScript, se muestra un ratico y luego se desaparece. Sí, todo ese tipo de cosas se hacen es mediante JavaScript. O tal vez el elemento exista, pero está oculto. Entonces, por JavaScript se le agrega una clase para que el elemento se muestre. ¿Sí? Entonces, no, creo que podemos dejarlo por el momento por aquí. Entonces, ¿queda alguna duda o algo? ¿O les parece bien si concluimos? Y creo que hay bastante información por el día de hoy. Como ustedes quieran. Siento que creo que ha sido bastante información. Entonces, quisiera entonces, voy a subirles la clase de hoy para que por favor le den un repaso al repositorio. El repositorio está actualizado porque el miércoles vamos a tener un ejercicio práctico con calificación, ¿vale? Entonces, por favor, acá, ¿sí? Denle una repasadita a cada uno de estos ítems, ¿sí? No se van a demorar mucho tampoco, de variables, arreglos, objetos, condicionales y funciones, y la clase de hoy. Y el ejercicio va a ser, la verdad, sencillo. ¿Vale? Vale, profe. Está bien, profe. Bueno, Gracias. Listo, muchachos. Entonces, ahorita les subo la clase de hoy, les dejo las indicaciones y listo. Eso sería todo por el día de hoy. Dale, profe. Bueno, Bueno, profe, Gracias, muchachos, profe. gracias. Gracias, profe, que estés qué muy pena, ahí bien. rápidamente les comento. El día miércoles entonces hacemos este ejercicio y el viernes hacemos la introducción a nuestro taller número 2, ¿vale? Que creo que ya estamos más o menos llegando al punto. Uy, profe, eso iba a hablar. Ya estamos dejando otra vez en otras materias ya otros cortes y ya está, tengo miedo desde que se acumule todo, porque no sé qué vamos a hacer en el taller 2. Sí, ya el viernes les presento el taller 2. Dale, profe. Listo, muchachos. Entonces, que les vaya bien, feliz inicio de semana y nos vemos el día miércoles, ¿vale? Eso, profe, nos vemos. Gracias. Listo, profe, gracias. Bueno.